desde por lo menos 200 años antes de Cristo y solo les quería mostrar, por ejemplo, este es una evidencia arqueológica, es una chocolatera que usaban los mayas para transportar bebida que era a base de Ana, chocolate y perdón, otras Ana, especies. tenés que ponerlo en modo presentación. Sí, Discúlpame. no te están viendo la presentación. Ah, déjenme ver, vamos a ver qué Tenés que ponerlo estoy en modo haciendo. presentación de PowerPoint. Perdón, ¿eh? Y lo tengo aquí, pero déjame, me Ahí. dices, A ver, no, pero en modo presentación. La última, de abajo. Anda abajo de todo. ¿se mira ahí? No, a ver, ahí, perfecto. Ahí. Ahí está, ok. Perdón. Ahora ya. Entonces, esta imagen arqueológica solo es para mostrarles que, pues, que estaba vinculado a nuestras raíces y eso pues es en toda la parte también de Mesoamérica. Se espera que con la parte del cacao y la producción del cacao para el 2050 se duplique la demanda actual de cacao, que ahorita es de 5,6 millones de toneladas anuales, y que la mayor parte de proveeduría de cacao a nivel mundial viene de países de África, pero que están teniendo muchos problemas con la calidad de su cacao por problemas de plagas y también por problemas sociales que tienen en los países. Entonces, en el lado de América, eso hace que tengamos que mejorar la parte productiva para poder suplir la demanda que hay actualmente y la demanda futura que se puede tener. Entonces, poniendo en esa perspectiva y hablando puramente de la producción de cacao en Guatemala y los aportes que hacemos a partir de la Universidad del Valle de Guatemala, pues quería presentarles, esta es una edición especial de nuestra revista donde pues es un compendio de las diferentes investigaciones que se tienen en el tema de cacao, que se hizo con un consorcio pues con la parte del gobierno, con USDA y con ICA, y aquí se habla sobre la parte genética del cacao que hay en la región, las diferentes formas de producción, las fermentaciones, los tostados, la producción ya del cacao. Y pues este compendio está disponible en la biblioteca de la universidad. Y a partir de este estudio también fue una base muy importante para poder darnos cuenta que tenemos varios puntos de mejora que ver en la producción, pero que también hay una necesidad grande de tener un enfoque en economía circular que no se estaba viendo al momento. Y es ahí donde entonces empezamos a buscar diferentes investigaciones que pudieran abarcar ese tema. Guatemala no es un país que produzca grandes cantidades de cacao. El cacao que se produce, pues sí tiene un alto valor por la calidad que tiene. Más o menos hay 50,000 hectáreas cultivadas y eso son 2,500 a 3,000 toneladas anuales. Y ya vieron cuál, la demanda es grandísima. Somos como el 0,3% lo que nosotros proveemos al mundo. Y esta producción tiene algo muy especial, que son pequeños productores, no son productores a grandes escalas. Los que están haciendo esta producción son alrededor de 6,000, que son pequeños y que están organizados muchos en cooperativas para poder tener una mejor productividad. ¿Cuáles son los retos que se están teniendo en esta agrocadena? Pues tenemos un alto volumen de subproductos que no son aprovechados. Tenemos pues la cáscara, sabemos que lo único que se utiliza es el grano, entonces tenemos la cáscara, la pulpa y en los procesos de fermentación, porque el cacao puede producirse de dos formas, uno es lavando el mucílago y la otra es por medio de fermentación para poder eliminar ese mucílago y quedarse con los granos, pero cuando tenemos la fermentación, uno de los subproductos pues son estos lixiviados que se generan y todo esto entre la cáscara, la pulpa y los lixiviados son entre el 65 y el 75% del peso del fruto. Entonces tenemos una gran cantidad de producción de estos subproductos. Otro punto importante de los retos es el desconocimiento técnico de cómo valorizar esos residuos, para qué nos pueden servir y cómo se pueden utilizar. Lo más común que se busca es que se utilice en la parte de enmiendas de suelo y trabajarlo dentro del cultivo, pero eso también tiene sus limitaciones. Y el otro punto que también lo hablaron en la parte de la cerveza, pues la limitación de la infraestructura para el aprovechamiento, porque pues tienen los productores sus líneas de producción y sus procesos para la obtención de cacao y generalmente chocolate, y pues aprovechar estos subproductos requiere la infraestructura y procesos diferentes. ¿Qué impactos estamos viendo nosotros a nivel ambiental?
la cáscara se está desechando en el campo y esto, si no se trata de buena manera, lo que hace es que genera una proliferación de patógenos y entonces vamos a tener problemas en las plantaciones. La parte de la lixiviación también de los nutrientes y un aumento de la cantidad de residuos orgánicos que no son gestionados de forma adecuada pueden afectar la productividad de la planta. Los lixiviados líquidos que a partir de la fermentación contaminan los cuerpos de agua si no se tratan adecuadamente y eso pues en nuestro país es un verdadero problema. Y también lo más importante es que tenemos una materia orgánica muy valiosa que no se está aprovechando, ¿sí? Y otro punto, y si nos vamos a las regulaciones igual de la Unión Europea con el tema de cadmio en el cacao y el chocolate, pues la acumulación o la posible acumulación de cadmio por utilizar de una mala manera estos subproductos, pues puede agudizar el que rechacen cargamentos por alto contenido de cadmio. Entonces, a manera de resumen, sabemos que tenemos la cáscara, un 67%, la almendra, que es lo que estamos consumiendo nada más, el mucílago y la placenta, que son alrededor de un 13%. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente y que hay oportunidades para ir reforzándolo en la parte de economía circular? Lo primero es que se tiene la cáscara. La cáscara puede tener un gran valor en cuanto a la cantidad de fibra que tiene y además tiene minerales como potasio, calcio y magnesio que pueden servir muy bien tanto para alimentación humana como para alimentación animal. Más allá de utilizarlo solo como un biofertilizante, pues podemos utilizarlo también para alimentación. Y se está utilizando también mucho el biocarbón o el biochar, que ayuda también a mejorar las condiciones del suelo. El otro subproducto es la pulpa. Y en un momento les voy a enseñar unas fotos. El problema con la pulpa es que lograr el desprendimiento de la cáscara es un poco complicado para el proceso, pero este mucílago y esta pulpa tienen principalmente azúcares simples, tiene cierto porcentaje de fibra soluble y tiene un alto potencial para fermentación alcohólica, acética y también láctica. Y puede utilizarse, y les voy a platicar rápidamente de un proyecto que justamente se hizo con la Universidad de La Plata y con Cecilia, sobre que se puede utilizar en panificación y hemos hecho algunas pruebas simples para poderlo utilizar en confitería. También hay subproductos de la fermentación, ese lixiviado se puede recuperar, actualmente no lo hacen de manera común, sino que se está viendo que lo empiezan a utilizar, se acumulan esos lixiviados y tienen azúcares residuales de la fermentación, tienen alto valor por los ácidos orgánicos que tienen y todavía presenta parte de la pectina que puede ser aprovechable. En los subproductos también, en la cáscara ya del grano o de la almendra, que también se puede utilizar y que actualmente se está utilizando para hacer infusiones, pues la cáscara tiene alto nivel de flavonoides, tiene teobromina y tiene trazas de cafeína y la verdad que ahorita se ha utilizado para infusiones y hace unas excelentes mezclas con otros sabores. Y hay otras opciones que se están evaluando, que uno es poder utilizar la semilla de cacao, pero en otros procesos diferentes culinarios y gastronómicos. Aquí en Guatemala hay una empresa que lo que está haciendo ahorita no es utilizarlo para el chocolate, sino que lo está utilizando para hacer licores muy finos y que han ganado premios. Y también se puede utilizar los subproductos de la cáscara y también de la almendra para poder hacer productos de belleza como exfoliantes y actualmente se están comercializando. Quiero presentarles dos investigaciones recientes que se han hecho justamente buscando esta economía circular. Esta investigación es el desarrollo de una bebida fermentada y destilada a partir justamente de todo esto del cacao, pero de los subproductos ya de la fermentación. Aquí se está utilizando los lixiviados, pero también se está utilizando la pulpa. Si nosotros miramos, aquí están los frutos del cacao y lo que se hizo fue sacar toda la pulpa que quedó y luego, pues, se lleva a la fermentación y en estos sacos que se fueron recuperando, se fue recuperando los lixiviados. Esta operación se armó para la investigación porque los productores no es que tengan esto implementado. Entonces lo hicimos y se generó esta mezcla que miran aquí entre pulpa y lixiviado que se utilizó para la fermentación. El proceso de la fermentación funcionó excelente, se obtuvo un licor destilado de muy buena calidad
y fue muy bien aceptado por paneles de consumidores, teniendo una escala de 9 puntos, donde fue valorado arriba de 8, 8.5. Entonces, este es un enfoque también que tenemos de ir buscando opciones, pero como les decía, el reto es la parte de escalabilidad, porque pues estos procesos ellos no los tienen en sus plantaciones y en sus áreas de procesamiento. Y esto es lo que se trabajó con la Universidad de La Plata, con Circa y ahí con Cecilia, que Brandon llegó ahí con ellos y le enseñaron pues todo el proceso para poder aprovechar esta harina que sacamos de toda la carnaza o toda la pulpa del cacao. Se hizo en un secado tradicional en horno, se hizo también por medio de liofilización y se hicieron diferentes sustituciones del 20% y el 10% y se obtuvieron pues buenos resultados con ciertas cosas igual de mejora y notas de sabor que se pueden ir haciendo, pero empezamos a ver más opciones de cómo podemos utilizar esos subproductos. ¿Qué pasos son los que nosotros estamos viendo o que queremos impulsar a través de la investigación y a través de proyectos con estudiantes? Primero es impulsar la escalabilidad, pues ya tenemos estudios iniciales de qué podemos trabajar, pero no los hemos llevado a una parte donde sea escalable para los productores y que lo puedan ver como algo económicamente viable. El otro punto importante es la estandarización de la fermentación. Si nosotros queremos utilizar los subproductos de la fermentación del cacao también, tenemos que tener un proceso estandarizado para poderlo utilizar. Y esto actualmente no solo es un aspecto que es relevante para el proceso en sí del cacao, sino que nos ayudaría a tener un mejor uso de esos subproductos. El otro punto es poder utilizar todas estas partes no aprovechables del cacao para el desarrollo de biofertilizantes y biofábricas que se puedan poner en el lugar de las plantaciones y que sea entonces aprovechable para estos productores que son a pequeña escala. Y también buscar ampliar la aplicación de panificación y confitería. Ya tenemos este estudio base, pues entonces podemos continuar con otras opciones y mejorando el desarrollo de los productos y también ver la escalabilidad que pueden llegar a tener en estas comunidades. Muy importante para nosotros es esta colaboración, el poder trabajar de la mano con academia, gobierno y productores para asegurar que la ciencia que se está produciendo pues llega a las personas y que es aplicable y que siempre podamos tener pues este círculo virtuoso de colaboración y podamos realmente ejecutar los proyectos. El equipo, pues aquí pongo el equipo resumido. Realmente hay varias personas que están dentro del equipo de trabajo, pero pues el doctor Rolando Cifuentes es el director del Centro de Estudios Agrícolas y Alimentarios de la Universidad del Valle de Guatemala. Él lidera todos los proyectos y es el que nos da estas perspectivas de economía circular. Tenemos a la licenciada Ana Silvia Comenares. Ella, además de ser investigadora, es la directora del Departamento de Ingeniería de Alimentos de la universidad y pues mi persona que trabajo como investigadora y también como docente en estos equipos de trabajo. Entonces, este es un resumen rápido de estas perspectivas de economía circular en el cacao. Estoy a las órdenes y vamos a continuar entonces ahora con la presentación de los expertos en el tema de la agrocadena de cacao. Voy a dejar aquí de presentar y le voy a pedir si Julio Matute ya está por ahí. Excelente. Listo, Julio. Tú me dices si puedes compartir pantalla. Pues quiero presentarles a el ingeniero Julio Matute. Julio es investigador del Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad del Valle de Guatemala y además es cofundador de Cacao Embassy. Es una fábrica de chocolate, es una fábrica Bean to Bar y está ubicada en la ciudad de Guatemala y busca usar el chocolate como una herramienta para generar riqueza en el país. Y pues es un gusto contar contigo, Julio, porque tienes la perspectiva de los dos mundos, la parte de la ciencia, la investigación, pero también la parte de producción y comercialización en la agrocadena. Así que te dejo para que nos expongas tu punto de vista. Bienvenido. Muchas gracias por la introducción, Analicia. Sí, eh, yo les vengo a presentar una perspectiva algo pequeña de los retos en la economía circular del cacao desde el punto de vista de el chocolate, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta de que la mayor parte de por qué el cacao es, es un cultivo que es significativamente significante en la economía mundial es el chocolate mismo, ¿verdad? Y entonces hay que verlo
todo para poder entender de verdad cuál es el impacto, cuáles son los retos que se presentan. Y si nos quedamos solo en la parte en finca, perdemos mucho de la perspectiva de qué es lo que de verdad está pasando. Además que, bueno, desde el punto de vista desde Cacao Embassy, nosotros vemos que uno de los principales retos de la agrocadena del cacao está en el hecho de que muchas de las fábricas de chocolate no están en la región productora de cacao, ¿verdad? O sea, el cacao se fermenta, se seca y se manda a Suiza. Y ese es un gran pecado de todos los países tropicales, de todos los países productores. Uno, incrementa la huella de carbono del cacao increíblemente, porque no estamos mandando solo los nibs del cacao, que son los que se van a volver chocolate, y entonces se manda mucho peso que se va a volver desperdicio en países que pues, lo van a usar. Y dos, porque la riqueza se está dejando en Europa y en el norte global, en lugares donde no se cultivó el cacao. Entonces, esa es parte de las cosas que hay que empezar a ver, ¿verdad? O sea, desde un punto de vista crítico, si nosotros queremos retomar que el cacao, la historia, la herencia cultural que tiene este cultivo, sobre todo en Latinoamérica, tenemos que empezar desde, ok, ¿cómo es que nosotros podemos retomar esa riqueza que de verdad significa? Pero bueno, para ver los retos de la economía circular, pensé que lo más lógico y verlo todo era poner todo el proceso, ¿verdad? Y desde ahí ir viendo todo lo que pasa. Entonces, lo primero que se necesita para hacer un chocolate es abrir la pocha del cacao y ahí ya tenemos el primer desperdicio, que es la cáscara de la pocha. Entonces, viene siendo el primero. Luego, insertamos las almendras en un fermentador y eso nos da, como bien decía Alicia antes, todo el mucílago que se queda como desperdicio. O si se lava el cacao, también nos queda todo el mucílago. Luego tenemos que poner a secar las almendras, las tostamos y luego de tostarlas las descascaríamos y eso nos da uno de los desperdicios más grandes desde el punto de vista de la chocolatería, que es la cáscara. Luego prensamos el cacao para obtener manteca en caso se necesite hacer chocolate blanco, chocolate de leche o incluso chocolate oscuro que necesite manteca extra porque el cacao que se utilizó tiene una genética que no tiene mucho manteca y eso nos da polvo de cacao. Luego lo molemos y lo mezclamos con edulcorantes y con todo lo que sea que se necesite la receta. Y lo moldeamos y lo empacamos. Y entonces, y al moldear y empacar, tenemos un montón de desperdicio de chocolate y grasa. Esos son como los principales que uno puede ver desde el proceso de cosecha hasta que termina siendo enviado a un cliente. Entonces, pues bueno. ¿Qué podemos hacer con cada cosa, verdad? Pues Analicia ya tocó alguno de los temas de los que ya va a hablar, pero hay unos cuantos más. Eh, bueno, y a eso, bueno, sigamos acá, perdón. Y a eso, pues podemos ir viendo cosas como que el Mozilla no, perdón. Desde un punto de mercadeo, sobre todo mercadeo en países de nuevo del norte global, donde cada vez estamos viendo un cliente consensuado hacia un producto de sostenibilidad y que sea que tenga la huella de carbono más pequeña posible, se ha estado trabajando el concepto de un chocolate de un solo árbol, ¿verdad? ¿Y eso cómo se logra? Porque un chocolate, por definición legal, tiene que tener un edulcorante. Eso se logra utilizando el mismo mucílago como fuente de azúcares simples para endulzar la pasta de cacao. Entonces eso conlleva toda una industria que se tiene que producir, ¿verdad? Para lograr que el mucílago funcione como edulcorante para la pasta de cacao. Porque bien, si saben algo de chocolatería, sabrán que el agua y el chocolate son enemigos mortales y el mucílago es mayormente agua, ¿verdad? Es agua, pectina, azúcares simples y si es producto del fermentador, pues algunos microorganismos que todo tiene que ser procesado. Entonces, viéndolo desde un punto más regional, ¿cuáles son los retos que tiene el establecer una economía circular? Primero, no podemos no hablar del cambio climático. O sea, cuando uno piensa en retos del cacao, lo primero que salta a la mente es el cambio climático, ¿verdad? Y cómo esto va a afectar, y está afectando, y va a seguir afectando todo lo que implica la agrocadena de cacao. Aquí hablamos de inundaciones, sequías y plagas. De los últimos, podemos ver que las plagas ya empezaron toda la crisis que fue el cacao del 2024 en África, que se siguen sintiendo esos efectos y que creemos que no se va a normalizar hasta en un par de años todavía.
Además de que, por ejemplo, el año pasado hubo fuertes cambios climáticos en Guatemala y hubo pérdidas de algunos cultivos por todo el país. Eso también se ve reflejado en toda la región, me imagino. Y eso es en parte porque sobre todo, al menos en Guatemala, sé que hemos sido muy bendecidos con la capacidad de que si se tira una semilla a la tierra, la planta crece. Y ese es el pensamiento del guatemalteco común y corriente. Es como, sí, 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 pues solo sembra y ahí todo sale bien. Y entonces, con todas estas inundaciones, sequías, etcétera, se ha perdido mucho esa bendición que se ha tenido, ¿verdad? Entonces, eso implica que uno de los retos más grandes es la tecnificación, como bien habían hablado en la parte de cerveza, ¿verdad? Y no solo es una tecnificación en fermentación, sino también desde el punto de solo agronomía. O sea, ¿qué tengo que lograr hacer para que esta plántula que estoy poniendo acá llegue a ser un árbol productor de cacao, ¿verdad? Propagación clonal, irrigación, prevención de pérdidas, ¿verdad? Y luego tenemos todo el tema que ya había hablado Analicia de fermentación, de fermentación, ¿verdad? ¿Qué es un estándar de fermentación? Implicaría estudios de metagenómica, implicaría simplemente una tecnificación más a grosso modo, con indicadores indirectos, o todo eso se tiene que estandarizar caer en redundancias, ¿verdad? Pero poner controles que sean accesibles para el común de los mortales, ¿verdad? Y luego tenemos tostaduría. La tostaduría es la otra gran oportunidad que tiene la región para, eh, para explotar una buena chocolatería. ¿Por qué digo esto? Porque al nosotros estar más cerca de los productores de cacao, también tenemos más acceso al conocer cómo es que el cacao se creció. ¿Ok? Saber qué fue lo que hicieron los finqueros o los productores pequeños para fermentar el cacao y en base a eso producir un perfil de tostaduría distinto para cada genética del cacao. Y entonces eso a su vez produce chocolates con perfiles distintos de sabor que permiten apreciar la genética que está detrás. Entonces, y eso es algo que se está empezando a dar y que es bueno ver que se esté dando, pero que no es, o sea, es la primera pequeña piedra que se necesita para construir algo verdaderamente grande. Pero bueno, entonces, ¿cuáles serían estas metas? ¿Cómo podemos sobreponernos a todo esto? Pues primero, lo primero que hay que hacer es unirse pensando en sellos regionales, ¿verdad? Que indiquen genéticas específicas, ¿verdad? Hablando con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, se ha estado empezando a hablar sobre un sello de genética ancestral para chocolates mesoamericanos, ¿verdad? Que es un inicio para poder empezar a decir, este cacao se hizo así, pero también tenían que darse una definición de qué es un cacao ancestral, que es un cacao que viene de agroforestería, que fue producido así, así, ta, 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 ta. El uso de microlotes para ir separando genéticas de cacao y a partir de eso obtener perfiles de fermentación distintos para que se pueda obtener distintos sabores al final que puedan ser más aceptados por distintos públicos, ¿verdad? Además de proveer una variabilidad y lograr una demanda en clientes que quieran ver toda esa riqueza de sabores que existe en cacao, ¿verdad? Luego, el precio indexado de cacao fino de aroma es algo que es producto directo de lo que hemos estado viendo los últimos años, ¿verdad? De como cuando cae el cacao convencional, cacao africano, ¿qué pasa? Pues todo el cacao en todo el mundo se dispara a pesar de no ser el mismo cacao. Y eso se logra ir controlando con un precio indexado. Ya se está trabajando también en Guatemala a partir de la asociación de la Export, la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Y la producción de industrias aledañas. Molinos de papel. ¿Por qué empiezo con molinos de papel? Porque regresando acá, la cáscara de las almendras descascarilladas es básicamente papel prehecho. Y entonces una de las maneras más fáciles de recuperarlo es el tomar esa cáscara y llevarla a papel. Es algo que llevo años intentando, pero no hay ningún productor de papel en Guatemala que me haga caso. Entonces, sigo en esas.
productores de té, porque esa misma cáscara se puede usar para té, aunque ahí hay más riesgos. Había leído un comentario que habían hablado sobre la seguridad microbiológica del refinado, del fermentación de la tesis que presentó Alicia. Y yo quiero decir que en este té de cáscara hay más riesgos de contaminación microbiológica que en esa fermentación. Es simplemente porque en esa cáscara quedan todas las micotoxinas que puedan haber si es que hay micotoxinas en el suelo y siempre las hay. Entonces, es un poco más riesgoso por aquí que por allá, pero sí, sigue siendo uno de los usos más comunes que se le da a este subproducto o como fertilizantes, etcétera, etcétera. Aquí retomamos el tema de la producción de azúcares simples a partir del mucílago. Eso ya es algo que ya se sabe cómo hacerse. Solo se necesita secar el mucílago utilizando la pectina como una matriz que sostenga el azúcar y entonces esa matriz después se puede ir mezclando con el licor de cacao para llegar al porcentaje de edulcorante que se necesita para llegar a una receta de chocolate. Eh, ese proceso suena extremadamente simple para lo odioso que es y por lo tanto se sigue trabajando en una manera que se pueda acoplar fácilmente al campo. Porque es muy fácil decirle, ay, sí, compre un liofilizador y sale perfecto, pero estamos hablando de un liofilizador en un lugar donde a veces no tienen electricidad constantemente. Entonces, son cositas, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando, un chocolate endulzado con su propia pulpa. Y entonces, perdón si hablo muy rápido, pero ¿qué es un chocolate circular ideal, verdad? Un chocolate circular ideal viene siendo un chocolate que fue endulzado con el mucílago que se utilizó para producir una pectina capaz de edulcorar la masa de cacao, que fue envuelto con papel hecho con la cascarilla del grano y producido sin excedente de cacao en polvo o utilizando el excedente de cacao en polvo para aumentar el porcentaje de cacao y lograr un porcentaje más alto de cacao en la receta final. Ahí podríamos agregar un poco más que tal vez se podría utilizar la cascarilla del grano también como empaquetadora para que no se rompa o como paquete aislante o al mismo tiempo utilizar la cáscara de la pulpa para esto. Em, Seguimos muy lejos de ahí. La verdad, sinceramente, ya sea aquí en Suiza, en cualquier otro lado del mundo, seguimos muy lejos de que este sea un estándar. eh, Se necesita mucha infraestructura, se necesita mucho más conocimiento, se necesita mucha más comunicación entre los países productores de cacao y los países productores de chocolate y reducir esa brecha, ¿verdad? Porque si, sencillamente no vamos a cruzar ese puente en un tiempo cercano, o sea, la mayoría del cacao va a ser de exportación, entonces necesitamos ir comunicando más qué es lo que se está haciendo con esto, cómo es que esto se puede reutilizar, cómo es que esto puede reingresar a la economía, qué podemos hacer con esto, ¿verdad? Em, y mientras eso no pase, pues seguimos hablando de retos en vez de otra cosa. Y claro, cada reto es una oportunidad, pero, por ejemplo, nosotros somos una fábrica pequeña, conozco otras como cinco similares a nosotros en Guatemala, por lo que todavía el utilizar la cascarilla del grano de cacao para producir papel sigue siendo algo que muchos molinos de papel ven como, tal vez no vale la pena". Entonces es algo que seguimos peleando, ¿verdad? Em, y pues bueno, yo les traía este pequeño resumen de los retos, ¿verdad? Y muchas gracias, ahí están mis contactos. Eh, sí, gracias. Muchas gracias, Julio, por compartirnos tu experiencia. Y bueno, vi la pregunta, ahorita la vi que de lo de la parte del lixiviado. Sí se usa un tratamiento, se hizo una pasteurización y nosotros lo que hicimos fue una extracción de los azúcares simples que luego se fermentaron y luego pasaron a una destilación. Entonces, el producto final se elaboró con el destilado que se obtuvo y sí se tuvo todo el cuidado en la parte de la microbiología. Igual para poder hacer la inoculación para una fermentación controlada, la pasteurización inicial es muy importante para poder tener solo el sustrato útil y no tener otros microorganismos interferentes que nos puedan dar otras notas, ¿verdad? Gracias, Julio. Y vamos entonces ahora, Marcelo. Ana, te muteaste. Ah, ok, bien, gracias. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Es un gusto poderte presentar. Pues el ingeniero Marcelo Godoy es graduado de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Autónoma
de Chipango en México, tiene un gran interés en el estudio de las agrocadenas y ha liderado proyectos de vinculación y capacitación en el sector de cacao, como el catálogo de proveedores de cacao de Guatemala y el programa de formación de cacao y chocolate diferenciado dentro del proyecto Aspire. También es emprendedor en el sector y catador de cacao y de chocolate. Y en pocas palabras, como él lo pone, es ingeniero de profesión, pero chocolatero de corazón. Bienvenido, Marcelo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Ana, y también muchas gracias a la coordinación de la red CITED por proveer este espacio para compartir conocimiento, experiencias y sobre todo la vinculación entre los sectores. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Y más que nada, yo quiero cambiar de dinámica y de ritmo para que esta presentación sea de naturaleza narrativa. Y les comento de que no tengo mate a la mano, pero sí tengo aquí cascarilla de cacao. Estoy casi seguro de que no tiene micotoxinas, entonces me va a ir bien, pero se me había olvidado de que me pongo un poco eléctrico, entonces voy a tratar de ser lo más conciso posible y, como dicen, ir al grano. Entonces, esta presentación también tiene el objetivo de plantear más dudas que respuestas, ya que el sector de cacao, como dice Julio Matute, tiene muchísimas oportunidades. Entonces, empecemos con qué sabemos. Aquí me gustaría resaltar las definiciones que ya todos conocemos sobre los residuos alimentarios, sobre todo de que son partes de alimentos comestibles y no comestibles. Por ejemplo, la cáscara de la mazorca de cacao se desecha y las partes comestibles, por ejemplo, los granos de cacao que están infestados con polilla ya no se utilizan, entonces se consideran residuos alimentarios. Estos son eliminados o son recuperados. Y dentro de la definición amplia de residuos alimentarios hay otra que es la pérdida de alimentos, que según la FAO son estas partes vegetativas que originalmente están destinadas al consumo humano y que durante la cadena agroalimentaria pierden cantidad o calidad. Cantidad en el sentido, por ejemplo, de estas mazorcas de cacao picoteadas por los pájaros carpinteros y que por ende se desecha toda la mazorca y a veces también el grano de cacao. Y en calidad como los perfiles de tueste que son extremadamente violentos, por así decirlo, y pierden sus propiedades nutritivas y también perfiles de sabor potenciales que, como bien dicen en Cacao Embassy, Julio Matute tiene todo este perfil de sabores complejos. Entonces, calidad también puede perderse en el sentido como una pérdida de alimentos. Pero lo que menciona la FAO es de que esos son partes que son destinadas originalmente al consumo humano. Y como bien decía Ana, el grano de cacao solamente representa entre el 21 y el 23% de toda la mazorca o el fruto de cacao. Entonces, ¿qué pasa con este 77 y 79% que originalmente no es destinado para ser consumido? Es aquí donde me gusta más la definición de de la Unión Europea, que es de pérdida de alimentos con potencial de ser consumidas por el humano. Y vamos al mercado y encontramos una infinidad de productos, desde la cascarilla de cacao que se vende como para hacer infusiones, o también como estos shots que son parecidos al de café, que ya son infusiones prehechas. Y también se puede utilizar el mucílago de cacao para hacer mermelada de cacao. Aquí en Guatemala existe un lugar que se llama la Casa del Cacao, que ya utiliza el mucílago para hacer mermeladas. También se vende como si fuera un agua fresca, la pulpa del cacao, y a veces encontramos también endulzantes o jarabes de cacao a base de este mucílago. Entonces, vemos de que hay una infinidad de productos que aprovechan de este 77 y 79% que representa la mazorca o fruto del cacao. Y aquí me gustaría citar a un profesor de la Universidad del Valle de Guatemala, donde yo estudié la ingeniería agroindustrial, que dice, cada día es más evidente la necesidad de poner atención en estos residuos, incluso obtener de ellos algún valor financiero o para el entorno. Y, el Instituto Italo-Latinoamericano menciona de que este valor financiero puede ser en forma de diversificar los ingresos o el modelo de negocios de algunas plantaciones de cacao, incluso de las chocolaterías. Esto lo vemos desde una perspectiva de investigadores. Nosotros investigadores tenemos muy buenas ideas o muy buenos productos y cuando vamos a la realidad, cuando vamos con los actores y les preguntamos cuáles son sus necesidades, pues en verdad se requiere desarrollar nuevos productos para cubrir estas necesidades. Para eso me gustaría
un poco contextualizar la situación actual del sector, que ya mencionó Ana, por ejemplo, también Julio, de la crisis que tuvimos el año pasado. Hubo una alza en la bolsa de valores. En esta gráfica presento de que, por ejemplo, en abril del 2024 se presentó el mayor pico y estos son precios atractivos para los productores. Y después se mantuvo, ya que aquí en Guatemala todavía se piensa en estos precios atractivos y se oferta el cacao que es de calidad a un gran precio. Y no todos están dispuestos a pagarlos, por ejemplo. Y cuando hablamos de la producción nacional, el 89% de la producción de Guatemala se destina al consumo o al mercado nacional. Y parte se va a exportaciones, estamos hablando de un 5% de la producción nacional. Entre ellos, Países Bajos es uno de los grandes importadores de cacao guatemalteco, también Honduras, Estados Unidos y también Alemania, Francia, de entre los países de la Unión Europea. Estamos hablando de aproximadamente un valor en promedio de $3,213 por tonelada. Yo menciono este valor porque es sumamente más alto al promedio mundial de la exportación de cacao. Es decir, de que son precios muy favorables para el sector, muy atractivos y además de entre las asociaciones de productores, que como decía Ana, están dentro del eslabón de producción primaria, las asociaciones ya tienen a un cliente fijo que está dispuesto a importar este cacao con este precio. Es decir, que tienen buenos ingresos, tienen ya una cosecha casi planificada para ellos. Entonces, si el mayor ingreso para las asociaciones de productores y para algunos eh, finqueros privados es la exportación del grano de cacao, que representa del 21 al 23% del peso de la fruta. Entonces, ¿dónde entra la producción o el diseño o desarrollo de nuevos productos? Bueno, aquí voy a recalcar lo que menciona Julio Matute, que es el cambio climático, esta variable que nos pegó el año pasado y que nos sigue eh, ofreciendo nuevos barreras u oportunidades de desarrollo del sector. En este caso, la alza de precios en la bolsa de valores fue porque hubo un atraso en la cosecha a nivel mundial, no solamente en los principales países productores que son africanos, también en Guatemala. Y también se presenta este incremento o incidencia de perdón, de plagas y enfermedades, entre ellas la moniliasis y otros hongos que les gusta mucho la humedad que se genera en un sistema agroforestal de cacao. Además, me gustaría mencionar de que hay una reducción en las áreas idóneas para generar nuevas plantaciones de cacao. Como se menciona, como se ve en este mapa, vemos que hay una situación en el 2050 de que puedan haber menores áreas idóneas para producir mayores cantidades de cacao. Entonces, nos queda esta oportunidad de generar nuevos ingresos a partir de la producción de cacao. Es decir, la diversificación de modelos de negocios puede disminuir este riesgo que enfrenta el cacao por la situación del cambio climático y además otras regulaciones, como mencionaban, de cero deforestación y de cadmio. Entonces, aquí se plantea una duda muy grande, que es qué tan factible es entonces generar estos nuevos productos para poder diversificar el modelo de negocios. Para esto existe un modelo de estudios que se llama la cadena agroalimentaria. Este es un modelo de estudios que básicamente articula todos los actores socioeconómicos de los eslabones productivos, también llamados actores directos. Ya nos mencionaron cómo es el proceso para producir chocolate, por ejemplo, desde la finca a la transformación secundaria. Y aquí hay toda una interrelación de actores. Eso es esencial para conocer de dónde provienen las fuentes o los residuos o pérdidas de alimentos. Mencionaban de que en los transformadores primarios, es decir, en el proceso post cosecha, viene todos el mucílago, la cáscara de la mazorca de cacao. Este es casi la mayoría de pérdidas de alimentos que se pueden aprovechar como nuevos subproductos. Y este esquema lo generamos a partir de una consultoría para la agrocadena de cacao de Guatemala. Y me gustaría resaltar a los transformadores primarios porque son las asociaciones de productores que tienen una tendencia en especializarse en este proceso post cosecha. Hay una fuerte inversión para centros de acopio, de centros de post cosecha que viene desde la
segunda década de este siglo y que tienen toda la infraestructura para poder aprovechar estos nuevos subproductos, que puede ser el lixiviado de la fermentación de cacao y que también puede ser la pulpa de cacao antes de que se fermente. Además de los actores clave o los actores primarios, existen las funciones de apoyo, que es el entorno que envuelve a la cadena agroalimentaria. Entre ellos están las instituciones de gobierno. Y también coloco una estrella aquí porque desde el equipo de fomento de la calidad de cacao encontramos que hay un vacío de normativas. Mencionaban anteriormente de que la cascarilla de cacao tiene riesgos de inocuidad por micotoxinas. Y esto se puede resolver, por ejemplo, con las normativas. No hay un estándar que te indique cuál es el mínimo que debe de llevar la cascarilla de cacao en cuanto a la carga microbiana. O también cuáles son los posibles alérgenos o también sustancias que son, que pueden generar esta energía o son estimulantes y que no son recomendables para el consumo en infantes. Entonces, también aquí hay una barrera de normativas en cuanto a la comercialización de nuevos productos. Así que a partir de este modelo de estudios de cadena agroalimentaria, encontramos cuáles pueden ser las posibles barreras u oportunidades para generar nuevos productos. Y si tienen dudas sobre cuáles son las asociaciones de productores que proveen de Guatemala cacao, pueden consultar este QR, que es el catálogo de proveedores del 2023. Entonces, las organizaciones tienen un alto porcentaje, o más bien unas altas oportunidades para poder aprovechar los subproductos porque tienen esta fuerte inversión de centros de acopio. Pero nuevamente existe esta pregunta de qué tan factible es producir nuevos productos o el aprovechamiento de las pérdidas de alimentos. Aquí es donde viene el objetivo de esta presentación. En lo que me queda de los 2 minutos, me gustaría platicarles sobre la metodología de evaluación de cadenas agroalimentarias que fue hecha por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. La importancia es de que tiene un enfoque multidisciplinario, porque para abordar una problemática tan grande como es la cadena agroalimentaria y la pérdida de alimentos, no siempre los ingenieros agrónomos o los ingenieros en alimentos tenemos las respuestas. También puede ser de que el problema es la carretera que dificulta el transporte de la cáscara de la pocha de cacao a las plantas de alimentos para su aprovechamiento. Aquí un ingeniero civil te podrá dar la respuesta. Entonces, este enfoque multidisciplinario te puede abordar todos los eslabones que conforman la cadena agroalimentaria y además tiene un diseño centrado en el humano. Es decir, la mayoría de respuestas para solucionar estas necesidades las tienen los actores mismos de la cadena agroalimentaria. Así que para poder determinar la factibilidad, pues ya tenemos el equipo interdisciplinario, ya tenemos identificado los eslabones y sus actores y por eso les mostré cómo está articulada la cadena agroalimentaria. Vemos que es una compleja red de actores y por ahí vienen las pérdidas de alimentos. Y de ahí tenemos las herramientas para recopilar la información primaria, este diseño centrado en el humano. A partir de la información primaria, como lo plantea esta metodología, es poder calcular la magnitud de las pérdidas en cuanto a cantidad y calidad. ¿Qué representa la cascarilla de cacao? Bueno, ya nos dieron un porcentaje de lo que representa el grano de cacao o la cáscara de la pocha de cacao, y esta magnitud también se representa en la factibilidad de reducir las pérdidas. ¿Cuánto me cuesta económicamente y qué tan factible es tecnológicamente? Tenemos una brecha que debemos de cubrir y además, si esto también soluciona los problemas actuales del sector. De entre las soluciones puede ser el aprovechamiento de sus productos o puede ser que no. Aquí tenemos una infinidad de opciones. Y para finalizar me gustaría compartirles cómo se ve un centro de acopio de cacao en Guatemala. Tenemos aquí escalonados y vemos de que está en un área tropical que puede ser un poco difícil para poder manejar productos que se fermentan rápidamente como es el lixiviado de cacao y que de esta manera se garantiza la inocuidad, que era lo que también estaban preguntando. También vemos de que para poder recuperar este lixiviado necesitamos infraestructura, además de la que ya está planteada, cuánto cuesta esto y también cómo se percibe la tecnología por parte de los productores. Puede ser en este momento visto como algo alienígena.
pero quizás también es una buena oportunidad para generar conciencia de que es una buena forma de mitigar los riesgos a partir del cambio climático, diversificar el modelo de negocios. Pero lo más importante es proveer soluciones sostenibles y con esto quisiera cerrar con mi presentación. Así que les comparto la bibliografía y también mi contacto. Nosotros somos el equipo de fomento de la calidad de cacao de Guatemala. Y con estas conclusiones les invito a reflexionar para desarrollar proyectos que sean sostenibles y también que resuelvan los problemas reales del sector. Y les dejo mi contacto y bueno, siempre estamos dispuestos para generar nuevas soluciones. Gracias, Marcelo. Agradecemos toda tu perspectiva y mostrarnos también ese punto de vista de los productores de cacao desde el campo y de las asociaciones. Muchas gracias. Vamos a pasar con la ingeniera Joana Andrea Serna, que nos acompaña desde Colombia. Muy bien, bienvenida. No sé si está por aquí. Sí, por acá estoy. ¿Qué tal? Bienvenida. Qué gusto tener a alguien pues representando a un país que es referente en la producción de cacao y de chocolatería. Gracias por acompañarnos. Les cuento un poco. La ingeniera es ingeniera agroindustrial con una maestría en diseño y gestión de procesos y con un doctorado en biociencias y ciencias agroalimentarias. Tiene experiencia en el desarrollo de productos con visión de bioeconomía, innovación y desarrollo en el área de valorización de materias primas agroindustriales para el desarrollo de productos alimentarios y también no alimentarios. Tiene también un especial énfasis en bioprocesos, así como en la poscosecha y transformación del cacao para el diseño de productos. Así que les dejo el espacio con la exponente, la ingeniera Johanna Andrea Serna. Bienvenida, Johanna. Te dejo la Muchas pantalla. gracias. Gracias a todos los organizadores de este evento y a extender esta participación. Para mí es un gusto estar el día de hoy acá. Buenas tardes para todos. Creo que en Colombia estamos dos horas antes, entonces ya es tardes para todos, para acá ya es mediodía. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla en este momento? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, les quiero contar un poco, el título de mi charla es Bioeconomía del Cacao, alternativas sostenibles para la cadena de valor. Les quiero contar un poco de qué entidad hago parte para que puedan abordar allí como todo el contexto y todo el trabajo que estamos haciendo. Yo hago parte de Agrosavia. Agrosavia es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Nosotros somos una entidad de economía mixta que estamos también adscritos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Dentro de Agrosavia hay varios centros de investigación a nivel nacional. Tenemos 13 centros de investigación a nivel nacional. Específicamente yo estoy ubicada en el Centro de Investigación de Palmira, en el Valle del Cauca, donde tenemos como área de influencia la zona Pacífico, que tiene un potencial por todo el chocó biogeográfico en la producción de cacao. Y quiero comentarles un poco lo que estamos haciendo como entidad que tiene una presencia a nivel nacional para implementar el modelo sobre bioeconomía en cacao. Un poco de contexto que ya mis compañeros lo han tocado en el aumento de la población, el cambio climático, la dependencia de combustibles fósiles y cómo la bioeconomía permite ese cambio de dinámicas de producción para poder avanzar a unos sistemas productivos eficientes, sostenibles y resilientes a todas las condiciones del mundo. El desarrollo sostenible en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible que a todos los países tenemos unos compromisos frente a ello, en donde tenemos que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, que es el compromiso en los sistemas productivos. Bioeconomía, que ya lo han tocado en el uso de la biomasa en generar esos procesos, los inductores de la bioeconomía como los objetivos ambientales y cambio climático, la descarbonización de la economía, los avances en ciencia, tecnología e innovación, que como he escuchado a mis compañeros, pues cada institución desde cada país aporta su grano de arena
Y también comparto la visión en que el trabajo colaborativo es la ruta para el potencial que tiene Iberoamérica en todo el uso de la biomasa, aprovechamiento. En los procesos agroindustriales especialmente es necesario migrar a una bioeconomía porque tenemos una gran cantidad en los procesos, no solamente en la industria del cacao, sino en muchas otras industrias donde el porcentaje de materia orgánica en residualidad es altísimo y por lo tanto se deben diseñar unas estrategias que ayuden a mitigar el desaprovechamiento de esas plataformas como es la biomasa residual. Un poco del contexto en Colombia. En Colombia, pues tenemos más de 240 cultivos agrícolas, unos 10 sistemas de producción y esto ocupa más o menos el 38% del área total del país. Es para recalcar que yo me encuentro ubicada en esta zona del Pacífico, es donde tenemos nuestro accionar, y en cocoa somos unos muy buenos productores de café, es por lo que nos reconocen a nivel mundial, pero en cacao hemos tenido un uso ancestral, como lo han mencionado mis compañeros, y ahora por todo el contexto que tiene Colombia en el posconflicto y en el área que se tiene de cultivos ilícitos, el cacao tiene un compromiso social adicional y es que se ha convertido en el cultivo de la paz. Entonces allí se han establecido, se han incentivado, se han generado estrategias desde lo gubernamental, ONGs, Federación Nacional de Cacaoteros para poder impulsar el desarrollo económico del cacao, entendiéndolo como una economía familiar y como una economía de seguridad y soberanía alimentaria para los productores y una alternativa en los cultivos ilícitos. Entonces allí, esto ya lo han mencionado, las zonas de producción y cómo en la medida que tiene un crecimiento el mercado mundial del cacao, pues se van abriendo las posibilidades para estos países productores, no solamente para el commodity, sino también para los productos transformados y los productos terminados, entendiendo allí en la cadena productiva que tenemos diferentes eslabones o diferentes actores que van a ir interactuando para finalmente llegar a los consumidores finales. Lo han mencionado, en la transformación del cacao tenemos las mazorcas, a las mazorcas se obtiene el mucílago, se obtienen las semillas se llevan a fermentación y allí va quedando una residualidad, pues que ya lo han mencionado mis compañeros y que ya les voy a comentar lo que tenemos planteado desde el modelo Agrosavia en Colombia. En la transformación de cacao, porque tenemos dos momentos, es importante que en este primer momento se da en las zonas de producción, entonces en los centros de acopio o en los productores que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, también tenemos productores con hectáreas importantes, 60, 70, es donde se da la generación de la mayor cantidad de residualidad que puede impactar esos ecosistemas y que el manejo pues se debe hacer y se debe plantear con una visión de ingresos adicionales a los productores. Y el segundo momento, que es cuando tenemos ya el grano, que vamos a la barra, donde se genera una segunda biomasa, que es la cascarilla o la testa, que es la cubierta exterior del cacao, para finalmente obtener la chocolatería. Entonces es importante, este tipo de residualidad se genera ya en los centros de transformación de cacao y este se genera en los sitios de producción de cacao. Por lo tanto, las condiciones económicas y sociales de estas dos organizaciones son completamente diferentes. En oportunidades que se pueden tener con las biomasas, pues está la economía circular, el bienestar, biomasa, biomateriales. Este es un árbol de palabras o unas palabras que es lo que más se encuentran en investigaciones alrededor del uso de la biomasa. Y sobre esto, pues quiero comentarles qué hacemos en Agrosavia. Desde el Centro de Investigación Palmira, Tibaitatá, que está en la zona centro del país, y la Selva, que está en la zona de Antioquia. Son 3 centros de investigación que estamos trabajando en red, también con otro centro que es la Suiza, que se encuentra en Santander, que es el mayor productor de cacao. Sin embargo, en esta zona, en la zona Pacífico, se produce un cacao con unas características sensoriales diferentes y superiores. Le apostamos al desarrollo agroindustrial, a ese desarrollo agroindustrial por medio de la innovación y la tecnología, el fortalecimiento de las capacidades, la sostenibilidad, calidad y competitividad y el desarrollo regional que pueda llevar a los cambios en los sistemas productivos y a mejorar la competitividad de las regiones para poder así impactar a los productores.
El relacionamiento que están en la asociatividad, las empresas, las entidades territoriales como gobernaciones, alcaldías, las universidades, donde nos enlazamos con aliados internacionales como el CIRAD, como Cacao of Excellence de Bioversity, y generamos allí unas alianzas para apostarle a unos modelos productivos eficientes y resilientes. Ese desarrollo de agroindustrial o el desarrollo de prototipos o de procesos, pues parte desde una ideación de proyectos, los prototipados, análisis de contexto sobre el cual el prototipado toma un protagonismo, porque debemos entender quién va a ser el adoptante de la tecnología que desarrollamos, bien sea desde las universidades o desde los centros de investigación, el trabajo interdisciplinar con múltiples visiones desde lo económico, lo social, lo productivo, lo ingenieril, para poder llevar a una transferencia tecnológica que ya sea la implementación de las tecnologías para estos productores, incluyendo protocolos, equipamiento, procedimientos que se puedan dar. Es un equipo multidisciplinar, acá les pongo las imágenes de algunos en donde estamos ingenieros agroindustriales, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, electrónicos, donde tenemos una múltiple visión con los aliados internacionales para poder generar todas las estrategias que permiten impactar el sector cacaotero en Colombia. El modelo cacao que nosotros proponemos desde Agrosavia está en tres miradas. La primera mirada, que es con los granos de cacao, en donde hay un potencial allí en todo el tema de fermentación y la obtención de cacao fino de aroma. Estudiamos el proceso de fermentación y de secado para poder aprovechar al máximo el potencial que pueden tener los diferentes materiales. También Agrosavia tiene el Banco de Germoplasma de la Nación de Cacao y el programa de fitomejoramiento a nivel nacional. Entonces allí también está el desarrollo de algunos materiales que puedan tener condiciones de adaptación a los modelos o a los sistemas productivos o a las condiciones agroclimáticas. En lixiviados y pulpa, que trabajamos en los sistemas alimentarios y no alimentarios, en cacota, cáscara y cascarilla, cacota o cáscara, como algunos países lo pueden denominar, y la cascarilla para la extracción de bioactivos, generación de energía y bioinsumos, y todo esto amparado por el uso de energías renovables. Porque cuando vamos al campo o donde los productores y nos damos cuenta que en los sistemas no tienen acceso a la energía, entonces debemos utilizar energía alternativa. La primera mirada que tenemos es una mirada en la cual desde el sistema productivo estamos trabajando en arreglos agroforestales, en caracterización. Acá les puse un ejemplo en una caracterización que se hizo de condiciones geográficas y que pueden ser indicaciones y denominaciones de origen para algunos sistemas productivos en el país. Entonces hemos trabajado con productores ubicados en unas condiciones geográficas donde caracterizamos esos sistemas agroforestales, cómo está el modelo productivo y cómo eso luego lo podemos cruzar con la información de calidad para poder hacer recomendaciones o reconocer si esas zonas productivas tienen algunas características por las cuales puedan iniciar un proceso de denominaciones de origen. En el beneficio de cacao, entendido el beneficio como la fermentación y el secado, estamos trabajando en diferentes tipos de fermentación. La fermentación tradicional, que es la que se hace en cajones de madera, también sistemas rotatorios de fermentación y unos sistemas mucho más tecnificados y sofisticados con los cuales trabajamos en bioreactores ya a escala piloto. Aquí estos modelos han sido transferidos cada uno de acuerdo a la capacidad que tienen las asociaciones o productores. Entonces, dependiendo de la cantidad, del acceso a energía, bueno, de todas las condiciones de producción que tengan y del beneficio con el cual también hacemos una evaluación, hemos hecho evaluación de toda la metabolómica que se está dando en el proceso de fermentación con los compuestos volátiles y el perfil sensorial para poder encontrar cuáles pueden ser las recomendaciones que se hacen de acuerdo si tienen un solo material o tienen un blend de material para poder obtener perfiles sensoriales diferenciados que puedan tener un impacto en el mercado internacional con un mayor precio de venta de los productos. Tenemos también una línea en el Centro de Investigación Palmira de Vintubar,
en donde está toda la línea de chocolatería para poder hacer la plataforma de investigación de todo lo que sucede acá en el beneficio, llevarlo a una caracterización sensorial, el laboratorio de análisis sensorial donde podemos hacer el análisis descriptivo de la calidad sensorial tanto de licor o de masa de cacao como de chocolatería, y allí poder obtener o cruzar esos perfiles sensoriales con lo que sucede en fermentación y con lo que sucede en la química de la fermentación. En residualidad, en este momento estamos trabajando con el lixiviado, estamos trabajando en una línea y es en la obtención de azúcar o de productos que puedan ser incluidos en las mismas chocolatinas para poder hacer o reclamar en etiqueta o colocar en etiqueta 100% cacao. Allí tenemos algunas investigaciones que están en curso, pero también con la cacota o con la cáscara del cacao estamos trabajando en pirólisis para la obtención de biochar, sistemas de compostaje y digestión anaerobia que permita obtener bioinsumos y por lo tanto incorporarlos en los sistemas agroforestales o en el sector productivo que tenemos allí. Entonces, en esta parte de la residualidad, en este momento estamos avanzando en la validación de unos equipos a escala piloto en pirólisis para poder luego, como les mencionaba, trabajamos con productores, entonces con asociaciones y productores que puedan ser los adoptantes de estas tecnologías y protocolos y así poder generar un beneficio o un impacto a las regiones o a las zonas que son productoras de cacao. El modelo cacao lo resumimos en una primera parte con los sistemas agroforestales. Allí hay una línea que estamos explorando y es también los servicios ecosistémicos que pueden tener esos sistemas agroforestales como sistemas de conservación. En innovaciones para el beneficio del cacao estamos trabajando en los tipos de fermentación que se pueden utilizar, sistemas de secadores fotovoltaicos para poder obtener el cacao fermentado seco, ahora que mencionaban las micotoxinas o todos los estándares internacionales que se deben cumplir, parte de los requisitos o del control para que no se dé la aparición de estos hongos es poder controlar las etapas o los procesos, y ello lo estamos haciendo con el diseño de tecnologías y de protocolos que permitan hacer seguimiento a las variables de proceso. Y con la cacota o la cáscara de cacao trabajamos entonces en la pirólisis, biochar, residualidad, compostaje, digestión anaerobia para obtener el compost, el digestato y el biochar que pueda ser utilizado como un biofertilizante. Y aquí es importante mencionar que trabajamos con estrategias de comunicación y participación con las comunidades, en donde estamos todo el tiempo en un diálogo y en una co-creación participativa para que los procesos de adopción tecnológica de ellos sea acorde a las necesidades que tienen y no estemos imaginándonos algo que en el momento que se los entreguemos a ellos no haya una adopción y genere allí una ruptura en lo que queremos cerrar de brechas tecnológicas en los productores de cacao. Aquí para finalizar en las conclusiones, pues definitivamente la bioeconomía ofrece unas oportunidades en el desarrollo sostenible. Las alianzas son fundamentales para generar esos modelos. Colombia es un país productor que puede liderar modelos sostenibles aprovechando el crecimiento del mercado global. Si bien no somos productores en cantidad como si lo es África, sí tenemos unas características de producción en cacao fino de aroma que lo tienen varios países en Latinoamérica y que se puede aprovechar y potenciar esto e integrar conocimientos, tecnología y sostenibilidad para cerrar las brechas y garantizar un impacto positivo a largo plazo. Acá les quiero dejar mi contacto y también la foto de parte del equipo del Centro de Investigación Palmira con el cual trabajamos en todos estos desarrollos que les comenté. Muchísimas gracias. Creo que fui súper puntual con el tiempo que me dieron. Excelente. Gracias, Joanny, por toda la información y definitivamente pues tenemos un referente en Colombia que sabemos que tenemos que llegar a esa meta y a los desarrollos que ustedes han logrado. Gracias por tu participación. Gracias. Vamos a dar paso ahora al ingeniero Milton Joel Amaya Rubio, que nos acompaña desde Honduras. Ingeniero, buenos días. ¿Lo tenemos por aquí? Buenos días. Sí, ahorita comparto pantalla. Excelente. El ingeniero es ingeniero agrónomo, es de Honduras, con experiencia en gestión asociativa de pequeños productores de cacao
y es gerente de Aprosacao. Impulsa sistemas agroforestales que sean sostenibles, promoviendo la investigación aplicada y liderando alianzas estratégicas que puedan fortalecer la agrocadena y mejorar la calidad de la vida de las familias productoras. Lo dejo, ingeniero, con la palabra. Bienvenido. Bien, buenos días, buenas tardes a todos y todas, dependiendo de la latitud donde nos conectamos, ¿verdad? Agradezco a la red CITED y a sus organizadores por este espacio que nos brindan para poder hablar un poco de lo que estamos haciendo, pues desde una organización de pequeños productores. Ya lo dijo Ana Paz, mi nombre es Milton Amaya, soy gerente general de una organización de pequeños productores de cacao que se encuentra en Honduras, específicamente en la región nororiental de Honduras, Centroamérica. Nos ubicamos en el corazón del trópico de Centroamérica. Contarles que Aprosacao, pues, por sus siglas, es una asociación de productores de sistemas agroforestales con cacao, específicamente orgánico. Eh, Esta organización, pues, nació en el 2009 con dos objetivos. Uno, pues buscar un medio de vida diferente para algunos productores que se encuentran en unas zonas específicas en Olancho, eh, y también garantizarle algunos precios estables, precios con condiciones justas y equitativas a estos productores. ¿Por qué les decía que nos encontramos en algunas zonas específicas? Prácticamente podemos ver aquí en el mapa de nuestra influencia, tenemos productores en tres zonas específicas, que es la reserva de la biosfera del río Plátano en su zona de amortiguamiento, y esta es un área protegida declarada Patrimonio Mundial. También tenemos productores en la biosfera, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta y Parque Nacional Patuca, que también son em, algunas reservas que tenemos en el país que son muy importantes. Entonces, estas zonas han sido durante años zonas ganaderas donde se han ido expandiendo, han ido entrando más hacia las zonas de reservas, llegando a los núcleos. Entonces, el cultivo de cacao viene pues, aportar, ¿verdad?, a que sea un nuevo medio de vida para estos productores. Para contarles un poco de esta organización, pues aquí estamos representando a 347 familias productoras. Tenemos 7 zonas de influencia. Actualmente, pues exportamos cacao, no lo estamos transformando. Sin embargo, tenemos mercados diferenciados. Estamos exportando cacao hacia Suiza. Tenemos también una importante participación de mujeres en esta organización. 26% es el número que tenemos en participación de mujeres. También tenemos un programa de reforestación dentro de Aprosacao. Este programa de reforestación incluye la captura de carbono, la cual le vendemos a un mercado europeo también, y ya desde el 2012 hemos sembrado más de 500,000 árboles maderables que son nativos de la zona. Estas 347 familias pues tienen alrededor de 353 hectáreas, son pequeños productores de 1 hectárea a 2 hectáreas. Y también tenemos algunos sellos de certificación, que es el eh, orgánico y comercio justo, que estos sellos más la calidad que podemos sacar de estos productores, de estos cacaos, perdón, podemos llegar a mercados bastante diferenciados, ya que en Mesoamérica sabemos que son cacaos que son muy apetecibles por los mercados suizos y otros de Europa. También nuestras intervenciones que hacemos en campo las hacemos a través de escuelas de campo. Eh, Tenemos 26 escuelas de campo, en la cual estamos
trabajando con los productores en mejorar sus rendimientos, mejorar su productividad y hacer prácticas de adaptación climática también para que el productor pueda estar bien con su parcela, ¿verdad? Otras actividades que hacemos desde Prosacao, tenemos viveros, tenemos injertadores, también tenemos catadores, que también son parte de estas 347 familias, ya que estamos eh, buscando dejar esas competencias dentro de personas que pertenecen a la organización. Conociendo un poco sobre Prosacao, pues hemos hecho innovaciones en algunos temas, tenemos ideas muy buenas para seguir haciendo innovaciones y contarles que en esta zona, pues antes de que existiera Prosacao, existía intermediarios nada más que compraban cacao a algunos pequeños productores, el cual era algo que no les beneficiaba mucho porque sus precios no eran los más rentables para estos productores. En ese sentido, pues hemos diseñado un modelo de compra digital donde la Prosacao va hacia los productores a traer su cacao, ya que son pequeños productores, son zonas retiradas y desde el productor no tendría esas posibilidades de poder traer su cacao a los centros de acopio. Centralizamos la fermentación y todo el proceso por los pequeños volúmenes que estos productores están sacando. Entonces, tenemos un modelo de compra que ha sido diseñado desde un teléfono móvil para poderle comprar al productor cuando nuestros recolectores van hacia la finca. Ellos pueden identificar con solo colocar el nombre o la identidad del productor qué tipo de certificación tienen los productores, a cuánto se le debe pagar el cacao a los productores y también qué calidades son las que están entregando. Esto nos permite a nosotros tener una trazabilidad bastante fina para poder demostrarle tanto a las certificaciones como al mercado de que sí estamos vendiendo un producto trazable. También este modelo nos ha aportado en gran medida un apoyo para poderle pagar al productor en 1 o 2 días, cuando antes lo hacíamos en 15 días, ya que una vez que estamos en el centro de acopio solo se sincroniza y tenemos un ERP que es fácil de manipular y en un día ya tenemos las planillas de nuestras cosechas. En cuanto al tema de las parcelas, Aprosacado desde sus inicios comenzó con parcelas de sistemas agroforestales que son tradicionales, donde solo sembrábamos el maderable y el cacao. Y hace 3 años estamos innovando con sistemas agroforestales dinámicos sucesionales, donde estamos transformando estas parcelas en estos sistemas, agregando frutales, agregando maderables, y cuando sembramos parcelas nuevas, también le damos prioridad a esas 3 años que no va a tener cosecha el productor para poder sembrar otras especies que sean de interés para estos productores, como maíz, frijoles, eh, gandul para enriquecer el suelo y de esta manera también generar otros ingresos para los productores que tenemos. Contarles también que hemos diseñado un sistema de trazabilidad en la cadena de cacao, la cual nos ha permitido también ahora con el nuevo reglamento de la Unión Europea estar listos para poder exportar a mercados internacionales. El 100% de nuestros productores los hemos georreferenciado con vuelo de drones en la finca, también levantamiento de coordenadas con GPS en alguna finca donde no hemos podido llegar con los drones. Tenemos identificados a los productores y un registro de información de todas las fincas que tenemos. La recolección de cacao, como
se los mencionaba, lo hacemos a través del registro de compras de cacao, del cual llevamos un control bastante estricto y hemos hecho una vinculación con las instituciones las instituciones bancarias para poder pagarle al productor en el tiempo más corto posible. También esta plataforma que tenemos nos permite ir tomando datos en los momentos de fermentación, de secado y almacenamiento hasta el momento de la venta de cacao. Eh, este sistema que tenemos es registro de trazabilidad en blockchain. eh, Varias empresas ahora le están apostando a conocer qué es lo que, conocer cómo el productor está haciendo las prácticas en la finca, si en realidad están siendo orgánicos, qué trato le está dando la organización a Prosacao hacia sus productores. Entonces, a través de estos registros, si un comprador de nosotros tiene acceso también a esta trazabilidad blockchain, se puede pegar a nuestro ERP y también de esa manera tener la visión clara de cómo estamos trabajando la cadena de valor de cacao. Y el objetivo final es tener un QR en una barra de chocolate donde nosotros podamos demostrar cómo estamos trabajando el cacao desde campo hasta la venta. Nuestra metodología con la que trabajamos con los productores es a través de las escuelas de campo. Este es un modelo de asistencia técnica bastante conocido, bastante bueno. Tenemos 26 escuelas de campo. De esta manera llegamos al 100% de los productores con técnicos capacitados, pero fortaleciendo esas habilidades en campo para que sean los mismos productores también que puedan estar replicando todo lo que se les está enseñando o las nuevas técnicas que podemos ir adoptando. Pero también les quiero contar que esta metodología de escuela de campo nos ha funcionado muy bien para el tema de la parte organizativa, ya que es a través de estas ECAs que tenemos grupos de WhatsApp, grupos de eh, coordinadores. Entonces, cuando queremos hacer asambleas, cuando queremos hacer reuniones, es muy fácil llegar hacia los productores, aunque es un número grande, es muy fácil llegar por medio de estas metodologías, ¿verdad? Que utilizamos y también la adopción de tecnologías sostenibles adaptadas al cultivo, pues las hacemos a través de esta metodología de escuelas de campo. Algunas vinculaciones académicas que hacemos, pues tenemos colaboraciones con la UNAC, donde hemos desarrollado ya prácticas profesionales, intercambios de conocimiento en parcelas demostrativas más a nivel de campo. Estamos trabajando con varios docentes de la universidad, con varios alumnos en los sistemas DAF, como les mencionaba, también en algunas investigaciones. Y actualmente eh, tenemos investigaciones integradas en el tema de post cosecha, ambiente, calidad sensorial y química del grano de cacao. Anteriormente les mencionaba que estamos en una zona bastante privilegiada en cuanto a sus condiciones climáticas, sus condiciones de suelo, en lo que es en Honduras. Entonces, actualmente estamos liderando una investigación orientada a conocer cuál es la influencia que están teniendo estos factores climáticos, el suelo, en la calidad del cacao. ¿Qué buscamos con esto? Pues tener eh, más herramientas para tomar decisiones en el campo, ya que los productores están siempre
a la expectativa de qué podemos mejorar para aumentar tanto la productividad y también conocer cuáles son los sitios que más se adecúan para poder sembrar más cacao. También acompañado a esto, pues ahora con la participación en la red CITED, pues estamos queriendo transformar productos, desarrollar productos, tener una reducción de residuos mediante la economía circular, como lo hemos venido viendo en las demás presentaciones, ¿verdad? Em, Actualmente tenemos una economía bastante lineal, no estamos tratando toda la cáscara, la pulpa, los lixiviados de fermentación, pero lo estamos viendo como una oportunidad para seguir investigando sobre esto. Con esto que les he mencionado, pues Aprosacao a través de los años ha trabajado muy bien su parte organizativa, su parte empresarial. Sin embargo, la investigación no ha sido un fuerte, pero es algo que se va a retomar de 2025 en adelante debido a que nuestro plan estratégico como organización nos está orientando a eso, ¿verdad? A mejorar productividad, a desarrollar nuevos productos, como ya lo decían los compañeros de Guatemala, pues no deberíamos de estar llevando todo nuestra materia prima hacia el extranjero. Sin embargo, este tipo de organizaciones inicia con ese tipo de negocios y luego se van orientando a transformar dependiendo de la producción que vamos teniendo. Y es para ahí donde vamos en este momento. Todo esto que les he mencionado anteriormente, también quiero decirles que no es algo que Aprosacao lo ha hecho solo. También se han tenido aliados importantes durante toda la vida de Aprosacao y otros aliados que se han ido sumando. Con Elvetas, Honduras, es una ONG suiza, nació Aprosacao con el respaldo de ellos para buscar este nuevo medio de vida en estos territorios donde no existía cacao. Ricolto también nos ha apoyado mucho en la parte empresarial para poder ir eh, teniendo una organización administrativa más confiable tanto para los productores como también para el mercado y todos los involucrados en la cadena del cacao. Con Acicafoc, que la tenemos aquí en Mesoamérica, también hemos trabajado el tema de agrofloristería dinámica, al igual que con Chocolate Salva, que es nuestro mercado principal tanto de bonos de carbono como de cacao. Con PUR también hemos tenido una vinculación fuerte en cuanto al tema de la captura de carbono con estas metodologías y ahora pues con la UNAC y la CITED que estamos queriendo eh, darle ese valor agregado a estos residuos y hacer más investigaciones. Entonces, el mensaje que me queda a nivel de organizaciones y que les quiero dejar es que siempre con buenos aliados podemos llegar a tener buenos resultados en las organizaciones y pues Aprosacao es un buen referente en Honduras, ya que estamos acuerpando a lo que son 347 productores y son productores que en realidad les está llegando un beneficio bastante bueno, ya que se le transfiere prácticamente el 70% de los ingresos por venta de cacao. Y también ya hemos conversado con otros chocolateros que al transformarlo, ese productor podría tener ingresos más mayores. Entonces, esa es la vía que estamos buscando como organización. Eh, por acá les dejo mis contactos. Ya tenemos conocimiento de quienes están haciendo investigaciones, ya sea Ana, Marcelo, Julio,
o Johanna, y entonces estamos abiertos para conocer otras experiencias y también para mostrarles más de lo que nosotros hacemos. Excelente, ingeniero. Milton, es un gusto tenerlo por aquí y realmente poder ver cómo esa cooperación fortalece a todo el segmento de productores y cómo se han ido desarrollando. Son un ejemplo y un referente para la región. Muchas gracias. Estamos entonces cerrando este módulo que hemos hablado sobre la agrocadena de cacao y que se está trabajando en economía circular. Tenemos un pequeño espacio para preguntas, si las hubiera. Pueden escribirlas dentro del chat o podemos levantar la mano y podemos resolverlas directamente. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Buenas tardes, doctor Cifuentes, ¿cómo está? Gracias, gracias. En primer lugar, felicitaciones por el evento, por todo este tema que vienen trabajando como parte de economía circular. Lamentablemente tengo problemas con la cámara, entonces no me permite mostrarme, pero de igual forma, yo quiero referirme a esta última presentación. En primer lugar, Milton, felicitaciones, un excelente trabajo el que están haciendo en pro de productores y en beneficio de todo el tema del cacao. Yo no sé si esto lo abordaron anteriormente, pero por cuestiones de compromisos, esta es la única presentación que he logrado en la cual logro participar. Mi pregunta concreta, Milton, es, toda vez que están exportando cacao para eh, para Europa, para la Unión Europea, eh, es, ¿qué tan importante es el tema del cadmio en los suelos de la región en donde ustedes están trabajando? Y obviamente, qué tan importante es con relación al tipo de material genético con el que están trabajando. Esa es una pregunta. Y la otra es, con el material genético que ustedes están trabajando, ¿cuál podría ser, digamos, a nivel general, un promedio de producción por tonelada de grano seco? Únicamente. Gracias. Ok. em, Anteriormente, cuando se hablaba bastante del cadmio, empezábamos a exportar. Hicimos algunas investigaciones sobre el cambio, análisis de suelo, sobre el cadmio, análisis de suelo en esta región. Y pues gracias a Dios pudimos constatar de que aquí no hay niveles altos de cadmio, incluso no encontramos niveles de cadmio. Y eso también tiene que ver mucho porque es una agroforestería orgánica la que trabajamos. No tenemos productores convencionales desde que inician a sembrar, pues nuestra asesoría como organización es orientarlos a un mercado orgánico. Eh, También, eh, desde 2009 a 2017, Aprosacao implementó cacao por semilla. De 2017 a la fecha, hemos venido sembrando cacaos injerto, el cual hemos trabajado con cacaos en los ICS, UF, UF613, ICS6, ICS95, y también con caties, algunos caties. De estos arreglos clonales que tenemos, hemos trabajado investigaciones con un arreglo y hemos logrado llegar a tener 1.400 libras por tonelada en estas fincas de investigación, por hectárea, perdón, en estas fincas de investigación, eh, con el arreglo de los UFC 13, ICS6 y el ICS1. Entonces, pensamos que nuestro potencial para seguir sembrando es este arreglo clonal, ya que por semilla no nos favorece porque no todos los árboles entran en producción,
también cuesta un poco más y los CATI pues en nuestra zona no han tenido buenos resultados. 1.400 libras o 1.400 kilogramos. No, 1.400 libras. Libras por hectárea. Sí. Ok, perfecto. Gracias, Milton. Éxitos. Ok. Tenemos espacio para más preguntas por si alguien quisiera participar. Ok. Creo que estamos, pues muchas gracias. Creo que ha sido una jornada intensa de conocimiento y de poder conocer qué se está haciendo alrededor del mundo en el tema de cerveza, en el tema de cacao. Pues agradecemos a Cecilia por la organización, a CITED y a la Red Iberocircular por darnos este espacio y poder compartir con ustedes. Los dejo con las organizadoras por si hay instrucciones y espero tengan todos un excelente día. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y los esperamos mañana en el bloque vino y a la tarde en el bloque café. También recuerden que el miércoles 25 tenemos el foro iberoamericano. Yo les quería aclarar que la que está hablando es Juliana Arjuela, es una doctora investigadora del CIDCA y es la principal organizadora de estas jornadas, así que yo muy agradecida con ella. Es parte de la red también. Así que nos vemos mañana con el vino y el café. Gracias a todos. Hasta mañana.